Hola, empezamos el bloque, seguimos con el bloque 2 de metabolismo y vamos a trabajar hoy qué es el catabolismo, qué es el anabolismo. Ha salido alguna vez en selectividad como concepto, tenerlo claro. Vamos a ver cómo es el ATP y por qué está constituido, también ha salido como pregunta. Y vamos a ver los coenzimas, no los coenzimas de reducción, no han salido nunca. Pero los tenéis que entender para entender el metabolismo, todas las clases de metabolismo, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis lo que vamos a aprender. Vamos a ver concepto, metabolismo, catabolismo y anabolismo. Y cuando hagáis los esquemas, eso tenéislo claro y ponéislo claro. Y luego una tabla en el que diferenciéis bien catabolismo de anabolismo y su relación con la energía, que tengáis claro cuáles son las reacciones en las que se producen energía, que son las del catabolismo, y cuáles en las que se necesitan, que son en las del anabolismo. Luego vamos a ver el ATP. Vamos a ver por qué está constituido, vamos a ver cuál es su función y por qué su función está muy relacionada con su estructura. Les gustan preguntar esas cosas. Y bueno, las formas de formarse, qué bien queda esto, en el metabolismo, el ATP, cómo lo vamos a ver, ¿vale? Realmente ha entrado como concepto, más que nada, como concepto y cómo está formado y por qué tiene esa función. Y los coenzimas de oxidorreducción creo que no han entrado nunca, pero los tenéis que entender, porque si no, no sabéis cuándo salen. Y sale poder reductor, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay un protón por ahí colgando? Pues tenéis que tenerlo. Bueno, no os asustéis, estas son las rutas y las hay más complicadas, acordaros que os las puse en todas las rutas metabólicas de nuestras células, pero nosotros solamente vamos a ver en este tema, que es lo que os piden en selectividad, el metabolismo de carbohidratos, ¿vale? Lo veis ahí en el medio. Si yo os pregunto qué es catabolismo, estoy seguro que me decís vosotros, que lo sabéis desde chiquininos, desde tercero de la ESO, metabolismo, perdón, es el conjunto de reacciones que tienen lugar dentro de la célula. ¿Para qué? Pues para obtener energía y para obtener materia. La energía para realizar nuestras funciones vitales, movernos, el transporte activo en la célula, los movimientos celulares, la fabricación de sustancias y luego materiales, pequeños ladrillos para formar nuestro cuerpo, obtener materia y energía necesaria para realizar los procesos vitales componentes. Y el metabolismo tiene dos patas, el catabolismo y el anabolismo. Acordaros, cataclismo, destrucción. Ana, ya sabéis que es muy positiva y ella siempre construye, se separa. Las moléculas orgánicas complejas, en el catabolismo, las moléculas orgánicas complejas, y estamos hablando de los glúcidos, de los lípidos, pues al final se van a transformar en moléculas pequeñitas que van a servir de intermediarios, o incluso si se queman del todo, van a dar lugar a CO2 y agua, ¿vale? Ese proceso de destruir las moléculas orgánicas complejas en moléculas simples, bien orgánicas, que van a servirnos para otras cosas, o inorgánicas, es el catabolismo. Es por lo tanto una fase destructiva. Las moléculas complejas se rompen en otras más simples. La finalidad, pues obtener energía, aquí se va a obtener energía, se va a obtener en muchos casos por poder reductor, aunque el poder reductor ese en muchos casos también se va a utilizar, ya lo veréis en la cadena transportadora de electrones para fabricar energía y también para obtener piezas para fabricar nuestro cuerpo. Se llaman, lo siento, precursores anabólicos. Y en el catabolismo se producen reacciones de oxidación. Espero que a estas alturas del curso ya lo tengáis muy claro y que os lo hayan explicado Pepe y Cabezas en sus clases de química. Las reacciones de oxidación son aquellas en las que se pierden electrones, se gana oxígeno o se pierde hidrógeno, ¿vale? Nosotros lo vamos a ver porque pierden hidrógenos, más que nada, pero que sepáis que son los electrones los que se van con los hidrógenos. Y se pierden energía. En la reacción de oxidación sale energía y esa energía se va a utilizar en el catabolismo para fabricar ATP, que es la molécula que almacena la energía para cuando haga falta. Y bueno, son reacciones convergentes. Y esto, diréis, ¿y qué es? Bueno, pues ahora lo veremos.
las moléculas que se están destruyendo, que nosotros destruimos en nuestras células, provienen del exterior, del alimento que hemos tomado esta mañana, o en otros casos, pues si no hemos tomado suficiente alimento, pues proceden de las reservas internas, pues del glucógeno de nuestros músculos, del glucógeno del hígado o del tejido adiposo, los triacilglicéridos de nuestros intestinos. Esto es lo que ocurre. Una molécula compleja se transforma en dos simples y al romper enlaces de materia orgánica que sabéis que tienen energía, se libera energía. Y esa energía no se pierde porque si no se metiera en algún sitio se perdería en forma de calor y no nos serviría para cuando hiciera falta. La metemos dentro de una pila de energía. La entramos dentro del ATP. Al ADP, que es adenosin difosfato, se le pega otro fosfato más. Para eso hace falta energía, es enlaces de alta energía y ahí se almacena. Y además, como hemos dicho que son reacciones de oxidación que pierden electrones, porque claro, estamos rompiendo enlaces, esos electrones de los enlaces se pierden, pues tienen que haber algunas moléculas que las recojan. Y ese es el poder reductor, ahí tenéis los coenzimas. Acordaros, el NAD se transforma en NADH más un protón y ya veréis por qué. Bueno, y lo que os decía antes, son convergentes. ¿Qué quiere decir que son convergentes? Que a partir de muchas moléculas, lo tenéis en la parte izquierda de vuestra pantalla, a partir de muchas moléculas que hemos desayunado esta mañana, los lípidos, los hidratos de carbono y las proteínas, hemos obtenido pues ácidos grasos, monosacáridos y aminoácidos que ya veréis a lo largo del bloque que se transforman en la molécula central del metabolismo, que es el acetilcoenzima A. ¿Vale? O el piruvato en algunos casos. Pero al final todo se va a quemar, si hay oxígeno, se transforma en acetilcoenzima en la mitocondria y eso entra en el ciclo de Krebs, ¿os acordáis? Por eso es convergente, porque de muchas cosas van a ir a uno. El anabolismo, sin embargo, es a partir de moléculas simples. Pues a ver, yo tengo ahí pues algunos nucleótidos, algunos monosacáridos, algunos aminoácidos, pues fabrico mis moléculas complejas. Es una fase constructiva, Ana. Necesita energía, porque para construir hace falta energía, porque para fabricar enlaces entre las moléculas hace falta energía. Para unir los ladrillos con cemento hace falta energía, necesita ATP. Y además, acordaros que era en reacciones de reducción, es decir, hace falta electrones para formar los enlaces, entre otras cosas. Entonces hace falta poder reductor que le dé los electrones. Ambas cosas, recordad que se han fabricado en el anabolismo y por eso el anabolismo y el catabolismo se necesitan mutuamente. Son reacciones, como hemos dicho, de reducción. Acordaros, aquellas en las que se ganan electrones, se gana protones, porque con los protones van los electrones, o se pierde oxígeno. En realidad se necesita energía, ¿vale? Y son divergentes. Vale, pues eso es lo que tenéis ahí. A partir de moléculas simples formamos enlaces, hace falta energía, de donde la sacamos de nuestra pila de energía, destruimos el ATP y obtenemos ADP. Y además hacen falta electrones. A partir del NADH, que era el poder reductor, la molécula que cede electrones cuando hace falta y que se ha fabricado en el catabolismo, ahí se cede para que se fabriquen esos enlaces entre las moléculas y se formen moléculas complejas. Y es una fase divergente. Ya veréis, el acetilcoenzima A o moléculas muy simples se obtienen todos los componentes, lípidos, hidratos de carbono y proteínas de nuestro cuerpo. Divergen las rutas metabólicas. Tenéis que tener clara. Y aquí os pongo una tabla, que sería bueno que lo tuvierais en el esquema que tengáis o en el resumen, en el que, bueno, pues os enfrentan uno a otro. Las reacciones del catabolismo son reacciones de degradación, las del anabolismo de síntesis. Son reacciones de oxidación, es decir, se pierden electrones, o se gana oxígeno, o se pierde protones, mientras que la del anabolismo son todo lo contrario, son de reducción, se ganan electrones, se ganan protones, se pierde oxígeno. En las del catabolismo se desprende energía, ¿vale?
que está en los enlaces químicos que se rompen en la fase destructiva, y para que no se pierda se almacena ATP. En el catabolismo son rutas convergentes y se genera poder reductor, porque los electrones esos que salen, que se pierden, se tienen que guardar para cuando hagan falta, mientras que en el anabolismo son rutas divergentes. Ya os he explicado qué son. Se necesita electrones para formar esos enlaces, se precisa poder reductor, y ahí tenéis ejemplos de ambas. Ejemplos de catabolismo, todo lo que sea destructivo: glucólisis, ciclo de Krebs, descarboxilación oxidativa del piruvato, ¿vale? Cadena transportadora, todo eso son todos esos catabolismos. Mientras que anabolismo es todo lo que sea síntesis de proteínas, síntesis de ácidos grasos, síntesis de glúcidos, síntesis de lípidos, ¿vale? Y este esquemita yo creo que os queda bastante claro todo, y también pues no estaría mal que lo tuvierais a mano, así os salen las diferencias entre uno u otro, o al menos la parte de las flechas, ¿vale? Vamos a continuación a ver la importancia de los coenzimas en el catabolismo y en el anabolismo. Ya os digo que eso ha salido como concepto, y también con respecto a la relación con la energía. Ya sabéis, en el catabolismo se fabrica energía y se fabrica ATP, mientras que en el anabolismo se necesita energía y se gasta ATP. Bueno, pues a ver, los coenzimas son muy importantes, ya lo estudiamos en el tema, creo que en el de los nucleótidos. Los coenzimas y de las enzimas también, ¿vale? Son moléculas que son capaces de transportar grupos químicos. En el catabolismo hay reacciones donde se produce energía y electrones, mientras que en el anabolismo se necesita esa energía y esos electrones. Si no hubieran moléculas que las almacenaran y se las cedieran cuando hacen falta, pues no existiría el metabolismo. Y vamos a estudiar dos tipos de coenzimas importantes: el ATP, que transporta grupos fosfatos y energía, y el NAD y el FAD, que transportan electrones, lo que nosotros llamamos poder reductor. Los coenzimas, y esto bueno, ya os lo he comentado en la otra diapositiva, son moléculas encargadas de transportar tanto la energía en el metabolismo como los electrones. En este caso, hay otros tipos de coenzimas. Son cofactores orgánicos. Acordaros, algo que se une a la molécula de la enzima cuando va a hacer la reacción química, y son orgánicos. Solamente se unen en el momento de la reacción, y sí van a actuar como dadores o aceptores de grupos químicos. En este caso, el ATP va a ceder fosfato o lo va a recoger, y ahí hay un trasiego de energía, ya veréis por qué. Y también protones y electrones en el caso de los coenzimas que transportan lo que llamamos nosotros poder reductor, que transporta los electrones. Decíamos que las características, esto es repasar, ¿vale? Se modifican en el transcurso de la reacción, porque claro, si cogen el fosfato ya no es ADP, ya es ATP, y se gastan en la reacción. No son específicos, gracias a Dios, porque hay 50.000 enzimas deshidrogenasa y realmente solo hay 2 coenzimas que transporten los hidrógenos, que son el NAD y el FAD, normal. Y hay muchos coenzimas que son vitaminas. Por eso vuestra madre tiene mucha razón cuando dice: tomas esto que tiene muchas vitaminas. Comenzamos con el ATP. El ATP es la molécula, la pila, la molécula que acumula o da la energía. Es el adenosintrifosfato, es un nucleótido. Acordaros que los nucleótidos tenían una molécula de una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina. En este caso es un ribonucleótido, porque no decimos desoxiadenosin 5' trifosfato. Es un ribonucleótido, por lo tanto, adenina tiene ribosa, que es la pentosa que tienen en este caso, y luego trifosfato, 3 grupos fosfato. Y aquí, en la unión entre los fosfatos, es donde está la gracia, es donde está la capacidad de esta molécula de almacenar
Ahí lo tenéis, ¿vale? Ya os lo he dicho, por lo que está constituido. Interviene en la transferencia de energía, al transferir los fosfatos de energía. Y bueno, ahí tenéis la familia completa de los adenosines. Adenosin trifosfatos con 3 fosfatos, ATP, adenosin difosfato, ADP con 2 fosfatos y adenosin monofosfato, AMP con un solo fosfato, y ese no tiene energía porque no tiene ningún enlace entre fosfatos. Bueno, ahí tenéis la familia completa. ¿Dónde tiene la energía el ATP? Ya os lo he dicho, en las uniones de los fosfatos exteriores. Vale, ¿y por qué tiene esa capacidad de almacenar la energía? Pues quiero que os deis cuenta de una cosa. Los juntísimas que están son ácidos, por lo tanto se suelen ionizar, suelen perder los hidrógenos, y los juntas que están dentro de la molécula, las cargas negativas. Eso provoca una repulsión fuerte. Por lo tanto, esos enlaces tienen unas ganas de romperse increíbles. Y para formarlo hace falta también convencerlos para que se junten, darle mucha energía. Si no, no lo hacen. Entonces, lo que ocurre con estos fosfatos es que cuando se rompen, igual que cuando tenemos metido las cajas estas con el muñeco y el muelle, lo tenemos metido ahí a presión, en el momento en que abrimos la tapadera, que se rompe, sale con mucha energía. Y esa energía es la que recogen las moléculas para hacer, del anabolismo, pues para hacer, pues para juntar otras moléculas o para lo que necesite. Es así como se almacena la energía en el. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? El ATP, el ADP y viceversa. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues cuando hace falta energía, por ejemplo, en el anabolismo, el ATP se transforma en ADP, se rompe el último fosfato, sale energía, ¿vale? Entonces se gasta ATP en el anabolismo. Mientras que cuando en el catabolismo, cuando se queman las moléculas, se rompen los enlaces y sale energía, esa energía se va a utilizar para convencer al fosfato para que se una al ADP y se transforme en ATP. Bueno, si me das mucha energía, me junto, ¿vale? Y obtenemos el ATP. Es una pila, por lo tanto, que aporta energía en las reacciones químicas, en las reacciones del anabolismo. Aporta energía en el movimiento. Acordaros en la contracción muscular, como esto es del año pasado, ¿vale? Cómo se deslizaban los filamentos de actina y de miosina. Cómo se mueven los cilios y los flagelos, que los hemos visto por la dimeína, pero eso necesitaba un gasto de ATP. O cómo se mueven los orgánulos. Acordaros de las proteínas andarinas sobre los microtúbulos para mover los orgánulos de un lado a otro. O el transporte activo de la membrana celular. Había moléculas que tenían que pasar en contra de gradiente, había que empujarlas y se empujaba con ATP, con energía. Acordaros de las bombas para pasar las moléculas de un lado a otro de la membrana. Y por último, a veces pues lo único que se necesita de ellos es que le den grupos fosfatos, por lo tanto también transfiere grupos fosfatos. Carga de energía la molécula. ¿Qué formas hay de fabricar ATP? Las vamos a ver. Esto a lo mejor no es muy importante, pero quedaros claro, es fácil. Hay dos formas de fabricar ATP. Directamente a través de una molécula que se rompe, cede la energía al ADP y se fabrica ATP. Eso se conoce con el nombre de fosforilación a nivel de sustrato. La molécula se rompe y esa energía que sale se utiliza para fabricar ATP. Y la otra, que se la inventaron, las bacterias hace mucho tiempo, y luego pues nosotros adoptamos, acordaros de la teoría endosimbiótica, las bacterias dentro, porque eran capaces de fabricar muchísima energía utilizando un sistema de membranas, ¿vale? Utilizando un gradiente, un transporte de electrones a través de una membrana, eran capaces de crear un gradiente de protones y ese gradiente de protones utilizarlo para fabricar energía, ¿vale? Entonces hay dos formas de fabricar ATP, bien directamente por fosforilación a nivel de sustrato o bien utilizando una membrana, un transporte de electrones en esa membrana que fabrica un gradiente de protones, y ese gradiente de protones utilizado
por ese motorcito que tenemos en las mitocondrias y en los cloroplastos, que es la ATP sintetasa, fabricar ATP. Bueno, pues fosforilar a nivel de sustrato, ya sabéis, una molécula rica que incluso puede tener un fosfato. Se rompe ese enlace que tiene energía y le va a servir para fabricar al ADP al ATP de química. Muy fácil, y la vamos a ver, la hemos visto en la glucólisis y la hemos visto en el ciclo de Krebs. Una molécula con dos fosfatos cede su fosfato y su energía de este enlace y se transforma en una molécula con un fosfato menos, pero nos ha servido para fabricar ATP. Esto se conoce como, lo vamos a encontrar en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, y se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Las enzimas, acordaros que hacen esto, se llaman quinasas. Y luego está el otro tipo, la fosforilación a nivel de sustrato. Se utiliza la energía liberada por un transporte de electrones en una membrana para generar un gradiente de protones a ambos lados de la membrana. Y luego ese gradiente de protones pasa con mucha fuerza, porque tiene muchas ganas de aliviar esa acumulación de protones en un lado de la membrana a través de un poro que está asociado a un motorcito, que es la ATP sintetasa, que al hacer eso fabrica ATP. Acordaros, lo vimos. ¿Vale? Y eso lo vamos a ver en los cloroplastos, que es la fotofosforilación, y lo vamos a ver en las mitocondrias, que es la fosforilación oxidativa. Fotofosforilación necesita luz, fosforilación entre las dos. Para que las tengáis claras, porque os puede salir, aunque eso lo veremos al final del bloque, quiero que tengáis claras, porque incluso en los modelos de este año han puesto diferencia en fotofosforilación oxidativa y fotofosforilación, creo, ¿vale? Entonces, al final del bloque tenéis una tabla, pero yo creo que mientras más os lo explique, más lo vais a entender, espero. La fosforilación oxidativa no tiene nada que ver con la luz, sino sería fotofosforilación, por lo tanto, está en la mitocondria. Los electrones se van a transportar desde el poder reductor, ¿vale? Van a transportarse hasta el oxígeno, que se va a transformar en agua. Si nosotros hacemos una gráfica, esos compuestos por donde van a ir rodando los electrones de uno a otro van a ir perdiendo energía, van a ir cuesta abajo, van a ir descendiendo la energía. Entonces esa energía que se desprende se utiliza para bombear protones al espacio intermembranoso, ¿vale? Entre las dos membranas. Ahí se van a apegotonar los protones y van a estar a disgusto. Y como no van a poder pasar por ningún sitio de la membrana, se genera un gradiente de protones y solo hay un poro, que es la ATP sintetasa, por donde puede pasar, que está asociado a un motorcito que sirve para fabricar ATP, ¿vale? Esto es lo que ocurre en la fosforilación oxidativa. Algo ocurre en la mitocondria, ¿vale? Y concretamente en la membrana mitocondrial interna, y recoge los electrones de todos los procesos anteriores, del ciclo de Krebs, de la glucólisis, ¿vale? Seguimos. Bueno, esto os lo mandaré. Y la fotofosforilación. Pues la fotofosforilación, foto significa luz. Bueno, pues esta fosforilación es fabricación de ATP. Esta es la fabricación de ATP, pero con luz. Luego tiene lugar en los cloroplastos, en la membrana tilacoidal. Y aquí es muy parecida la solución para fabricar ATP con las membranas, pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando os he puesto muchas veces en la pizarra la ecuación de la respiración celular y la ecuación de la fotosíntesis, habéis visto que es prácticamente al revés una de la otra. Y es que lo que pasa es eso, que van a ir, va a ser, una es un proceso anabólico y otro un proceso catabólico. En la fotosíntesis, el agua es el que cede los electrones y al final con esos electrones se va a obtener poder reductor. Van a ir al contrario, es decir, de poca energía esos electrones van a ir a mucha energía. Le hace falta que le den energía. ¿Y quién se la da? Bueno, pues se la da el ATP. Perdón, se la da la luz. La luz hace que los electrones se carguen de energía. Y eso provoca un transporte de electrones que va a
provocar lo mismo, es decir, se van a bombear protones en contra de gradientes, se van a acumular ahí los protones a la fuerza en el espacio intratilacoidal y solo va a poder aliviarse esa acumulación de protones a través de un poro que está en la ATP sintética. ¿Vale? El mecanismo es el mismo, solamente que en este caso, para que los electrones vayan desde el agua al NADPH, necesitamos la energía de la luz. Ya veremos. Y luego, por último, tenemos los enzimas que transportan protones y electrones. Es decir, los que intervienen en las reacciones de óxido-reducción. Acordaros que en el catabolismo se producen oxidaciones y en el anabolismo se producen reducciones. Y ahí tenéis explicadito qué es cada cosa, que lo tengáis claro. Las oxidaciones son pérdida de electrones y de energía, y las reducciones, ganancia de electrones. Los enzimas que utilizamos van a ser el NAD, el NADP, en el caso de la fotosíntesis, y el FAD. No hay más. Y recogen protones y electrones. Los piridinnucleótidos. Los piridinnucleótidos, solo comentaros, bueno, hay dos tipos. Uno, el NAD, que interviene en el catabolismo, y el NADP, que interviene en la fotosíntesis, en el anabolismo. La única diferencia es ese fosfato rojito que tenéis ahí en el NADP. Y luego tenéis, son reacciones que intervienen en las reacciones de deshidrogenación, son coenzimas, que intervienen en las reacciones de deshidrogenación, pero no son capaces de transportar dos hidrógenos enteros. Transportan dos electrones, pero un solo protón. De tal manera que cuando veáis el NAD, siempre os va al recoger los hidrógenos, se va a transformar en NADH, transporta dos electrones, uno en el NAD+, y le quitamos el NAD+, y otro con el hidrógeno, y se va a transformar en NADH. Espero que entendáis eso. Y el otro protón va a quedar colgando por ahí siempre. Por eso, cuando lo veamos en las reacciones, entendés por qué es así. Las enzimas que la usan. Y por último, los flavinnucleótidos, en este caso recogen los dos electrones y los dos protones, recogen los dos hidrógenos, y el FAD se transforma en FADH2 y no hay protones colgando por ahí. Solo que tengáis claro eso. Y que intervienen en las reacciones de óxido-reducción que veáis en el metabolismo. Bueno, esto es todo. Espero que lo hayáis entendido, qué es metabolismo, qué es catabolismo, qué es anabolismo, la diferencia entre las dos, su relación con la energía, qué es el ATP, saberlo dibujar, cómo es su estructura, por qué está compuesto, cuál es la función y la formación. No os metáis mucho en fotofofo, aunque es bueno saberlo porque os puede salir como diferencias, pero es que lo vamos a ver después, pero sí que veáis que se forma bien por fosforilación a nivel de sustrato, o bien utilizando una membrana para un transporte de electrones, que crea un gradiente de protones, y con la ATP sintetasa se fabrica ATP. Y luego los coenzimas de óxido-reducción, que sepáis que son esos dos, y que uno es capaz, que lo que van a transportar son electrones y protones. Uno de ellos, el NAD, hay NAD y NADP, ya sabéis, uno para las rutas catabólicas y otros para las anabólicas, y además no es capaz de transportar los dos hidrógenos, transporta dos electrones y un protón, y el otro queda colgando, y en el caso del FAD, pues recogen los dos protones y los dos electrones, y por lo tanto se transforma el FAD en FADH. Bueno, esto es todo. Me ha salido un poco larga la clase. Venga, nos vemos.